Sí, ya se está transmitiendo ahorita ya. Ah, ya, pero recién, ¿no? Porque antes no. Sí, está bueno, ya le estamos cerrando las 6 últimas conferencias. Pero el año pasado. No, no se estuvo transmitiendo. Sí, porque sí, algo, yo estaba siempre visito la página y veía que hay una plataforma que le he pedido y a mi plan, yo qué sé, ya. Gracias a él que él me ha dicho, pues que él ya está presentando la familia. Chévere, genial. Porque unos amigos son biólogos que ellos salen más tarde y están viniendo y me dijeron, pues me dejas grande, y todo lo demás, pero he preguntado arriba y tienen que venir ellos. Y en el caso de un GIM, X motivo, no se sabe el tráfico o algo, si quiero que veamos. No, sí, bueno, en el Facebook pueden ver, ahorita queda grabado. ¿En la plataforma? Sí. ¿O en el Facebook? En el Facebook. Ah, en el Facebook. Pero es ahorita mismo. Claro, ahora en vivo. Sí, en vivo es. Pero ya, o sea, desde ahorita ya está transmitiendo. Ah, ya. Pero claro, solamente está el título en la pantalla. Ah, ya, claro. Pero ya se está transmitiendo, ya Ah, está saliendo. una foto con su descargador. ¿Cómo cargará? Yo creo que era mi celular, ¿eh? Uy, Porque ya. está en buena batería. Uy. Pero también lo puede ver la señorita Jenny, pero después que tiene cargador. No, yo tengo cargador, sino que no le pongo. Tiene enchufe. Sí, no. Cuéntame. No, yo tengo. Gracias. ¿Sabes diálogo? Acá sí, pero soy yo, ¿no? Yo también recién vengo, ¿no? Sí, pero recién vengo, no te conozco, ¿no? Bien. El país, opa. Ay. Yo tengo anoche vine, recién anoche vine, pensando que esta era, sobre casi de ayer íbamos a recibir, no debemos recibir, son la otra clase de papeles, ¿no? Ayer. ¿De qué? Sobre, ¿cómo se llama? Unos animalitos que viven sus alimentos en la selva, sobre esa me olvidé la naturaleza entropática, eso no sé, sincronización también. Usted no es del campo. No, Es de provincia. sí, pero sí, ¿De provincia. qué parte? Bueno, soy del premio, allá vivo, pero mayormente está trabajando en otro sitio. Ah, ya. Oh. Pero ¿qué tiene que ser biólogo? Sí, Está pues. viviendo. Y la vez pasada que venir, por prueba de trabajo, y no es que como estoy acá, diario, sé que no hay nada que hacer, yo me estoy cansando de. Y como no hay nada que hacer, pues me vine un rato de plástico a saber, porque yo hace años ya que hemos solucionado una parte, ¿no? Después de ahí ya me olvidé. Ya, está colegiado. Sí, estoy conectado todo esto, estoy habilitado también, pero que estoy tratando de ver que el campo ahí, que me salga, digo, pero no hay playa. Usted es de campo. ¿De qué parte? ¿Qué hace? Yo soy mayormente a la clínica. En el clínico. A la clínica soy mayormente. ¿Y qué hace? Todo lo que se toma de muestras, la sangre, esa orina, analizamos eso y vamos a la película, el resultado. Es lo que hacemos. Yo estoy trabajando en la maternidad. ¿Qué sí? Yo estoy trabajando en la maternidad. La maternidad. Sí, recién hace poco de ahora. Hacemos también eso, ¿no? Bueno, es más microbiología. La microbiología, ahí entra, ¿no? Sí, por ejemplo, porque hay, pues, hay diferentes contaminaciones, hay, pues, aquí, ¿no? Sí, pues, vamos a poner un poquito, no empecemos a tener microbiología, pero después nos hemos olvidado. No tiene tiempo, muy de tiempo, la gente lo toma el estudio y yo creo que a la fuerza termina la universidad, ya tengo todo y agarré también la clase esa de la CERU. Y terminé el CERU y fui a buscar trabajo, no, que no hay, esto no hay, es para nosotros.
porque cada vez no hay trabajo. Entonces, en eso me vine acá y estoy tratando de encontrar mis amigos, pero ni de vez en cuando no hay. Tengo un grupo de amigos que han venido acá, no recuerdo, hay un sitio, ¿cómo se llama? De la fuerza policial. No sé por qué parte es. Hay 4 amigos. 4 o 5 amigos. Ajá, fuerzas policiales. Hay donde eso, hay los que te tienen y digo que hay examinos. Bueno, como han dado un curso y por eso pasaron a venir acá. ¿Cómo se llama el interés? Es grande, dice que es un local grande. En Lima, ¿sí? ¿En Lima? En Lima. Acá por este municipio. No, contra el respeto. ¿Qué tal? Donde que sale la segunda tienda de Yauca. Ya, o sea, por ahí queda, uno de esos lugares queda. No, amigo, no tiempo, no se me olvidó. Ahí está, vaya, no, me olvidé, no. Ahí está. Vamos a ver. Hay que se entiende el biólogo, no se tendrá que ser. O sea, está acá en el digo. Claro. Y ese día de la reunión acá, ¿usted sabe el día de hoy? Todavía no me decidí. ¿Lo que acaba de presentar de la inscripción? Más de 7 de los mismos 5 licores que hay que pagar. Así me dijeron los de la Universidad de San Martín. Odontólogo. Ellos dijeron, pero 5.000 soles tienen que pagar. ¿Sí? ¿Cuánto dijeron? No, es que no somos particulares. Así me dijeron. Que yo sepa, yo sepa, quizás sea más. Yo tengo que pagar que sí son porque me lo dijeron. Pues sí, está colegiado. Sí. Mis compañeros conmigo han salido de 85 van a salir. ¿Por qué? Después que hagan la suya, último, como se llama, el animal, pero que tiene la educación, que hiciera estudiar el curso de estudiante, de tesis de Alice, tesis. Y para saber si hay esto de la vine a preguntar dónde hay requisitos para abrir un laboratorio. Laboratorio sí, de biología. No, me hablan de clínico. Eso, ¿qué se necesita? Dije, ¿qué es necesita? ¿Dónde se puede hacer? Porque hay mucho, había ya, pero no vi porque ya se me dijo Minsk, no fui, pero no fui. Consultar, ¿no? Y debe tener requisitos. Ya todo eso, por ejemplo, eso no tiene todo, tiene pero también para eso cómo preguntar un laboratorio clínico te enseñan, te ayudan. ¿Dónde acá o acá? Bueno, acá aquí no, pero en internet usted puede poner en Facebook, así como busca acá, busca también
mi casa, en mi casa. Tienes mi casa aquí, que te lo dan a mí, que voy a hacer. En mi casa. No sé, cosas así. Y dice, no, me trajo banco esa ahí en el herrero. Puedes pensar, si puedes entrar ahí, no sé. Un poco más de eso, no vino, entonces no lo puedo. Por eso que
Sí, de acuerdo, sí, pero porque como se llama, no, también, dice que cuando borraron con Rafael, claro, con Rafael, claro, había dicho no, que iba a tocar también. Y Rafael se fue para no. Pero ¿qué te digo? Haciéndole bien, porque para que de hacer eso, pero machos, calificación de no tiene, o sea, ya tengo preferencia específica La primera parte,
La voy a presentar.
No, pero tiene el pasador. De hecho, sí.
Buenas noches, mi nombre es Maribel Riveros, yo me voy a encargar de la exposición del día de hoy y me gustaría ir conociendo ya que vamos a ir esperando unos minutos para empezar la presentación y me gustaría saber dónde trabaja y conocerlos un poquito más, ¿sí? Su nombre y de dónde viene. Mi nombre es Michelle, estudio en la Universidad de Rey de la Molina. En La Molina. Ok, bienvenida. Soy Ian de la Agraria. De la Agraria también. ¿Está trabajando en Resistencia? Estamos estudiantes todavía. Estudiantes. De grado. Ya, genial. Y bueno, estamos Interesados en interesados el en esta parte de Genial. Buenas noches. Soy Gabriel Morán, soy de Ayacucho, soy formativo de la Universidad. Ah, de Ayacucho. Sí. Ah, qué bueno. Jamie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, yo me llamo Jamie y vengo de la maternidad. También estamos en Resistencia. Ah, genial. Sí, te conozco. Un poquito me parece conocida. Bueno, me llamo Tata, trabajo en Senasa, en el Laboratorio de Biología de Alimentos. Y ahora hay un proyecto que estoy trabajando sobre resistencia en materia de protección alimentarios. ¿Tú eres bióloga? ¿Sí? ¿Nos conocemos? ¿De alguna parte? Me parece conocida tu cara. Bueno, de ahí nos comunicamos. Fernando de veterinario de la Cayetano. ¿De Cayetano? Sí. ¿De veterinaria? Ah, qué bueno. Trabajamos con el doctor Santibáñez, creo que ahí hay un doctor que trabaja en Resistencia como veterinaria. Estoy trabajando en la Sí. parte de resistencia de apicultura. ¿En qué? Apicultura. ¿Apicultura? Acuicultura. Acuicultura. Ah, qué chévere, sí. No se escucha muy bien aquí, pero si pueden alzar un poquito más la voz, porque me gustaría saber, así nos contactamos un poquito más los que trabajamos Resistencia. Mi nombre es Yesira, estoy en la Universidad Nacional Mayor San Marcos y soy estudiante de pregrado. Ah, y ¿te interesa el tema porque Sí, o trabajas en algo con... ¿Te interesa? recién. Ok, genial. Buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo en Montiel, en una empresa de productos de limpieza. Ah, y te gustaría... Oh, y súper importante, ¿ah? Vamos a hacer un evento también de bioseguridad con ese tema de control de infección, que no está chévere. Hola, buenas, venimos del colegio por mayo, nos habían notificado que iba a haber participación y como nos tomó nuestro interés, vinimos a... Ah, qué chévere, son estudiantes, ¿verdad? Qué bacán. Ok, bienvenidos chicos, ojalá que... Hay algunas palabritas que no se conocen mucho, pero que la gente que maneja Resistencia entiende, pero si no me entienden algo, no comprenden, me avisan, ¿ok? Buenas noches. Mi nombre es Nani, también soy veterinaria de Cayetano y creo que me interesó. Ay, qué chévere. Ya. ¿Atrás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Nombres y en qué trabajas? Trabajo en microbiología. ¿En el clínico? Buenas noches. ¿De dónde vienen? Y, ¿no? ¿Son estudiantes de pregrado? Ah, y están en línea de visita y han venido aprovechando la presentación. Ah, sí, muchas gracias. Wow. ¿Son estudiantes de pregrado todos? ¿De qué universidad? ¿De la Laboratorio Clínico? ¿De la Universidad de Laboratorio? La parte de resistencia. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Monte, soy de la Universidad de Cuyabrán. Estoy trabajando en una materia de microbiología de alimentos. Nada que ver con el tema, pero vine No, sí tiene mucho que ver. Estoy trabajando con resistencia, pero me parece un tema que siempre me ha gustado y que quiero. Qué lindo verlas. Sí. De verdad. Qué lindo ver a nuestros amigos de la universidad.
Bueno, mi nombre es Mesías, de la Universidad San Marcos. Actualmente trabajo en el COAC, Colegio de Alto Rendimiento. He trabajado en clínica también y me interesa el tema. Genial. Buenas noches. Sí lo he visto, ¿no? Algunas cosas de resistencia que hemos tenido. Bueno chicos, todos sean bienvenidos. No sé si se escucha hasta allá atrás. Sí, no tenemos micro. ¿Tenemos micro? No. ¿Micrófono no hay? Ay, se le puede preguntar si tiene micro porque si no, de verdad yo creo que también. Bueno, voy a preguntar a ver si tienen inalámbrico, porque con eso voy a parecer cantante de balada. Ok, entonces, bueno, de verdad el tema es súper interesante con esto del plasma. Yo he tenido que revisar bastantes artículos para esto. Es la otra cara de la moneda con respecto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver y a saber de mecanismos moleculares específicamente. Hasta ahora nosotros vamos con el tema de lectura interpretada del antibiograma, por ejemplo, ver el TB-Bauer y interpretar la presencia de bacterias resistentes de importancia clínica como son las beta-lactamases, AMC, ¿cierto? Ahora lo que vamos a dirigirnos es más a la parte molecular, a la parte por qué se está diseminando la resistencia, cuál es la razón por la cual, y uno de los puntos importantes que abarca la resistencia es pues la presencia de estos elementos móviles. Entonces tú me dices si... Ya, no importa. Sí, porque si no voy a gritar de verdad. Por favor, quiero presentar. La presentar. Ay, la formación. Buenas noches. A nombre del Consejo Regional 7 por el Interior Norte de Perú, le damos la bienvenida a esta conferencia magistral a cargo de la colega Maribel. La colega Maribel es egresada de la Universidad de Villarreal. Trabaja en el laboratorio que ahora ya lo mencionó, enfermedades entéricas, nutrición y resistencia antimicrobiana del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Capacitación. Ha recibido capacitación en el laboratorio de enteropatógenos del Centro de Salud Internacional Barcelona, España. También en el laboratorio del Departamento de Biología Molecular, laboratorio de Fisiología, Biotecnología y Bioorganismos de la Universidad di Siena de Italia. Bueno, entonces le damos la bienvenida y un poco el voto de aplauso a nuestra expositora. Bueno, yo sí me encarcelo un poquito este micrófono, pero bueno, vamos a ver. Me gusta poder hablar con cada uno de ustedes, pero bueno, debido al micrófono no vamos a poder hablar mucho. Bien, entonces nos embarcamos en este tema del día de hoy de plásmidos. Como ustedes saben y ya todas, con respecto a todo lo que viene el tema que engloba resistencia, ya sabemos que resistencia es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos de que hay 12 patógenos importantes que nosotros tenemos que estudiar, y un punto importante que también ya estamos conociendo es la diseminación de la resistencia antibiótica. Miren, un ejemplo bien clásico, y estas imágenes que ustedes van a ver acá, muchas de ellas las van a encontrar en la Organización Mundial de la Salud, y los chicos pueden unirse a la Organización Mundial de la Salud y ver estos anuncios en el Facebook. Si ustedes quieren tener este tipo de información, lo encuentran en el Facebook, tranquilamente se pueden hacer, como nosotros le decimos, agentes de cambio, de en vez de transmitir o compartir los memes, pueden compartir este tipo de publicaciones para que la gente sepa de que la resistencia antimicrobiana de verdad es un problema muy grave. Y siempre comienzo mis charlas, bueno, esta charla va a ser un poco diferente, porque me gustaría que ustedes piensen en la persona que más quieren, ¿no? Y que la vean entubada, por ejemplo, en cuidados intensivos, ¿sí? Y que por alguna enfermedad ha llegado ahí. Pero ¿qué pasa cuando llega al hospital, por ejemplo? Y no es la enfermedad lo que lo mata, sino
lo que lo mata es de que el antibiótico que quiere combatir esa enfermedad no puede curar a esta persona. Se dan cuenta la impotencia que puede tener la persona frente a su ser querido, que lo encuentra así, enfermo, en cuidados intensivos, que no puede hacer nada. El médico que supuestamente debería curar esto no puede hacer nada. Entonces, es por eso que a mí me gustó el tema de resistencia, porque era algo que se podría combatir si es que nosotros regresamos a las líneas básicas de bioseguridad, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes pueden ver este flyer en la Organización Mundial de la Salud, y miren, aquí encontramos los antibióticos, y hay dos caminos importantes, ¿sí? Aquí, ¿cómo es que se disemina la resistencia antimicrobiana? Acá encontramos a una persona que consume antimicrobianos, como nosotros. A ver, ¿quién no ha ido a la botica y ha pedido alguna vez, por favor, deme una ciprofloxacina, ¿no? O deme un antibiótico, o la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué puedo hacer si tengo gripe? Y le dan, obviamente, su antibiótico. Les voy a decir que sí. Ponen sus manos, ponen en las manos de la persona, del farmacéutico, pues prácticamente todas sus bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente les dicen, consumen ustedes los antibióticos, ¿y qué es lo que pasa? Eso puede empeorar y pueden llegar al hospital, donde en el hospital pues tienen contacto con personal de salud, el cual también son vectores de la resistencia porque pueden transmitir a sus familiares estas bacterias. Por otra parte, los antibióticos también son consumidos por los animales. Y acá me van a mentir los veterinarios, ustedes no tienen un manual propiamente dicho para decir cuánto les van a dar a los animales, cuánto de antibióticos, ¿cierto? Igual les aplican antibióticos. Es más, a las aves, mientras más antibióticos les den, más gorditas van a ser. Y a nosotros nos gusta el pollo a la brasa bien gordito, ¿cierto? Entonces, les aplican antibióticos en cantidades industriales. ¿Y qué pasa? Que esto es consumido por nosotros. Pero a la vez también las heces de estos animales pueden terminar en el medio ambiente, de manera tal de que se forma un círculo vicioso de diseminación de cepas resistentes. Pero veamos la resistencia no solamente como un efecto de la adquisición de genes. Veamos la resistencia como un método evolutivo, porque las bacterias han evolucionado ante la aplicación descontrolada de antibióticos. Miren, un ejemplo. Aquí, por ejemplo, miren esta población de bacterias. ¿Ustedes creen que podamos bajar un poquito más las luces? Porque no sé si se ve bien. ¿Pueden apagar las luces un poquito más? Entonces miren aquí. No sé si logran ver dos poblaciones. Una población de color amarillo y otra población de color rojo. ¿Lo ven? La población de rojo se encuentra alta o baja. Baja, ¿cierto? Esas son las bacterias resistentes, ¿sí? Y por el contrario, las demás bacterias son las bacterias sensibles. Esto quiere decir de que el antibiótico que yo aplique va a causar efecto en estas bacterias y van a morir. Bien, cuando nosotros aplicamos el antibiótico, mi pregunta es, a ver, aquí adelante. Cuando tú consumes antibióticos, ¿tú crees que el antibiótico va a matar solo la bacteria que te está causando la diarrea? No, mata todo, ¿cierto? Y ahorita, por ejemplo, el estudio del microbioma, ¿han escuchado el microbioma algunos de ustedes? ¿Sí? El microbioma es la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en el intestino, las cuales nos ayudan a, en algunos casos, poder metabolizar algunas sustancias que nosotros normalmente, que nuestras células no metabolizarían frecuentemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos el antibiótico, pues se lleva todo, bacterias buenas y bacterias malas. En este caso, miren este ejemplo, ¿qué pasa? Mata las bacterias buenas en gran cantidad, pero también algunas de las malas. ¿Pero qué pasa? Porque estas bacterias que son resistentes pueden llegar a crecer mucho más o a reproducirse mucho más que las bacterias sensibles. Y es así que la población llega a cambiar. Entonces, las bacterias están evolucionando mucho más. Y es que así es que se produce la resistencia. Miren acá, tenemos estas dos poblaciones que ya les había mencionado. Cuando nosotros aplicamos los antibióticos, quedan solo las bacterias resistentes.
Es así que ellas se reproducen y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Estas que se han reproducido y que tienen los genes de resistencia pueden ser transmitidos a bacterias comensales o a aquellas bacterias buenas. ¿Y cómo es que transmite estos genes a estas bacterias buenas? Maribel, ¿puede ser que una bacteria lo transmita a otra? Sí, hay dos procesos importantes: la transferencia vertical y la transferencia horizontal. Bien, vamos a pasar a explicar. ¿Qué es la transferencia vertical? Es cuando una célula, una bacteria, se reproduce continuamente y va a tener ciertas mutaciones debido a la presión de antibióticos. Ciertas mutaciones en ciertos genes que le permite posteriormente tener resistencia a los antimicrobianos. Eso es de manera vertical, de madres a hijas. Pero miren, la transferencia horizontal es otro método y mucho más investigado ahora último. ¿Por qué? Porque es una manera de diseminación de DNA mucho más fácil que la bacteria lo ha hecho y mucho más rápido. Acá no necesita generaciones, acá lo que necesita es el contacto de bacteria con bacteria. Miren, tres procesos importantes tenemos en la transferencia horizontal. La primera es la transformación. ¿Qué es lo que se produce aquí? Tengo el DNA, la bacteria ha destruido su membrana y se elimina el DNA, y ese DNA externo se inserta en el nuevo DNA, capta el DNA externo y lo introduce en su cromosoma. Segundo, la transducción. Hablamos de bacteriófagos, que son bacterias que se adhieren a la célula y lo que hace es insertar también su DNA. Tercero, tenemos la conjugación, y para eso necesito una estructura denominada pili, y a través de este pili se transmite el DNA de esta bacteria, muchos de ellos plásmidos. Cuando nosotros vemos estos dos últimos procesos, tanto la transducción como la conjugación, vamos a ver que hay componentes importantes que antes no se sabía que existían, que son los elementos genéticos móviles. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a la transferencia de DNA gracias a elementos que se pueden transmitir rápidamente de bacteria a bacteria. Estos elementos genéticos móviles están conformados por los plásmidos, tramposones e integrones. Muy bien. Esto lo veíamos en molecular, sí, así es. Son estas secuencias que se pueden mover rápidamente, por ejemplo, los transposones, ¿no? Pueden transmitirse de un lugar a otro, pueden ser de transposones a plásmidos rápidamente, de integrones, que ahora son los nuevos estudiados porque colectan genes, son los colectores de genes. Es una estructura de DNA, donde al medio de esta estructura, que la flanquean dos secuencias conservadas, colectan muchos genes de resistencia, de manera tal de que una bacteria puede tener resistencia a más de 3 familias de drogas. Entonces, de esa manera, la bacteria se arma de varios genes de resistencia para poder combatir a los antibióticos. Y finalmente, al que yo les voy a mostrar ahora, que son los plásmidos, ¿sí? Y acá es un gráfico donde yo les muestro, por ejemplo, la transducción. Aquí pueden estar ciertos integrones que se pueden transmitir y se pueden integrar aquí, y así la bacteria lo puede captar. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, esto es una E. coli, viene un bacteriófago, inserta esta secuencia, y en esta secuencia de repente había el gen que te da resistencia a tetraciclina, y así es que nosotros veremos una resistencia a tetraciclina. Aquí vamos a ver un proceso de conjugación, donde este es un plásmido, y miren, en este plásmido un integrón. El plásmido está transmitiendo otro integrón, y así pasan de célula, de bacteria a bacteria. Pues bien, ya sabemos que los plásmidos son elementos que se pueden transmitir fácilmente, y vayamos a la definición de esta charla. ¿Qué son los plásmidos? Pues bien, son moléculas circulares, como pueden ver acá, extracromosómicos. Acá está la bacteria, miren. Tiene su DNA cromosómico, pero aparte, en el citoplasma vamos a ver este DNA externo, circular, que está encargado de producirse él mismo. No necesita el DNA cromosómico de la bacteria para dividirse. Y lo vemos acá. Puede tener varias copias, 1, 2, 3, hasta 30 copias de este plásmido dentro de la célula bacteriana. Pueden replicarse autónomamente, como les comenté,
y actualmente está siendo muy utilizado en la ingeniería genética, porque estos sirven como vectores, ¿sí? Vectores para estudiar e insertar distintos genes, como pueden ver aquí. El que la bacteria tenga plásmidos le va a dar un coste genético bastante, el fitness, que le decimos que más adelante les voy a comentar. Pero el tener plásmidos les da ventaja a ellos. Les da ventaja, ¿por qué? Porque pueden tener resistencia a los antibióticos, porque a través de esos plásmidos pueden llevar genes de resistencia. ¿Qué más les puede otorgar? Producción de bacteriocinas. ¿Qué son las bacteriocinas? ¿Alguien me puede decir aquí? Estamos bastante biólogos, ¿no? Microbiólogos también. A ver, ¿quién puede decirlo? ¿Qué son las bacteriocinas? ¿No saben opinar? Son antibióticos naturales, ¿no? Enzimas que pueden degradar a otras bacterias. Son antibióticos naturales, les decimos. ¿Sí? ¿Qué más? Producción de toxinas y factores de virulencia. Pregunta. A ver, pues a mí me gusta hablar un poco más con ustedes. A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de algún brote? ¿De algún brote que haya ocurrido por causa de alguna bacteria? ¿Sí? Vibrio, por ejemplo. Sí, vibrio cólera. ¿Ok? ¿Han escuchado ese brote de los pepinos alguna vez en Alemania? ¿Sí? De una E. coli. Frecuentemente la E. coli es inofensiva. ¿La encontramos en el intestino o no? Sí, ¿cierto? Entonces se pueden encontrar en el intestino, frecuentemente no tienen factores de virulencia, ¿no? Pero sí hay algunas que sí son patogénicas y que pueden causar, en este caso, diarrea. Las E. coli conocidas como las E. coli diarrogénicas. Pero ¿qué pasa en este monstruito que se creó en Alemania, por ejemplo? ¿Qué pasó? Debido a la selección del uso de antimicrobianos, porque todo lo quieren limpio, ¿qué es lo que pasó? Se introdujo un plásmido de resistencia, pero también uno de virulencia. Entonces, ¿qué fue lo que creó? Una superbacteria, que lo que causó era enfermedad, pero también resistencia. No lo podías curar así nomás. ¿Se dan cuenta? Y gracias a la introducción de plásmidos, puede otorgarte, en el caso de la bacteria, factores de virulencia y también toxinas. ¿Qué más? Resistencia a metales pesados. Lo que les gusta estudiar pseudomonas. Trabajan con muchos plásmidos para poder degradar ciertos metales o sintetizar ciertas sustancias que frecuentemente la bacteria no lo podría hacer. ¿Qué más? Hay elementos importantes que tenemos que conocer de un plásmido. ¿Sí? Hay elementos que un plásmido tiene que tener para sobrevivir, porque, señores, el plásmido es como un organismo viviendo dentro de la célula bacteriana. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Uno, asegurar su replicación. Si el plásmido no se replica, no va a continuar en las siguientes generaciones. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario que una colección de genes esté insertado dentro de estos plásmidos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un plásmido dentro de una bacteria, tiene que tener una batería de genes encargados de la replicación. Y es por eso que nosotros vemos que mucha de la caracterización de estos plásmidos están basados en el replicón. ¿Sí? En el replicón. Es una secuencia que se va a replicar, valga la redundancia, para poder obtener muchas copias y poder sobrevivir en las siguientes generaciones. Estabilidad y establecimiento, mantenimiento, como les digo, otra batería de genes que va a permitir de que este plásmido se quede dentro de la bacteria y se transmita de generación en generación. El otro punto es la propagación a través de la conjugación. Necesita tener una colección de genes que le permita hacer la conjugación. ¿Saben? Muy bien, y la clasificación de los plásmidos. Este tema sí es un poco pesado, ¿ok? Porque vamos a hablar de la tipificación de los plásmidos. Porque la tipificación de plásmidos es como nosotros podemos ahora orientarnos y decir, ¿sabes qué? Tú tienes una bacteria resistente a beta-lactamasas, entonces puedes tener ciertos plásmidos que están transmitiéndolo, pero para eso tenemos que caracterizarlos. Pero hay muchas maneras de caracterizar, porque tener un plásmido no siempre es igual en todas las bacterias, ¿ok? Tenemos plásmidos que son conjugativos.
que permiten la transmisión de estos plásmidos de un lugar a otro. A esto se les llama plásmidos conjugativos y hay otros que son no conjugativos. Estos conjugativos van a tener un gen, específicamente el gen TRA, que va a permitir la transferencia del material genético. ¿Cómo que? Miren el ejemplo, tenemos una célula donadora y otra célula receptora que va a permitir la transmisión o la conjugación de este plásmido de un lugar a otro. Bien, el otro tipo son los plásmidos según su función. Es así como también podemos dividirlos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 5 tipos según su función. Según su función pueden ser los plásmidos F, porque son plásmidos que pueden transmitir la fertilidad. Eso quiere decir que pueden transmitir, se puede hacer la estructura del pili, pueden transmitir material genético, ¿ok? Estos son los plásmidos F. Los plásmidos R. ¿Qué son los plásmidos R? Más o menos decían, ahí lo dijeron, de resistencia, los plásmidos de resistencia, o sea que tienen genes de resistencia. ¿Estamos? El otro tipo son los plásmidos COL. ¿Por qué plásmidos COL? Y ustedes lo van a ver bastante en alguna de las presentaciones de los estudios que les voy a mostrar. Los plásmidos COL son aquellos que secretan proteínas colicinas. Las llamamos proteínas colicinas. ¿Qué son estas colicinas? Son toxinas que permiten la muerte de otras bacterias que no tienen estas mismas colicinas. ¿Ok? De manera tal de que ellos aseguran así su colonización, pues. ¿Se dan cuenta todas las ventajas que le da un plásmido a la bacteria? Otros son los plásmidos degradativos. En este caso les comenté, por ejemplo, el ácido salicílico no se puede degradar así nomás. Y en Pseudomonas, un plásmido le da esa ventaja. ¿Qué más? Tenemos otro plásmido, los plásmidos de virulencia, que por cuestiones de espacio no salió ahí, pero también tenemos los plásmidos de virulencia, que les otorgan factores de virulencia a las bacterias. Bien, y este es digamos, el cuadro más pesado de la charla, porque va a ser algo complicado explicárselo, pero nunca imposible. Este es un cuadro resumen de la tipificación de los plásmidos. ¿Cómo yo tipifico estos plásmidos de manera experimental? ¿Qué fue lo que se utilizó? La incompatibilidad de plásmidos. ¿Qué quiere decir eso, Maribel? Lo que pasa es que cuando una bacteria o una célula tiene un plásmido, ¿sí? En algunos casos puede tener 2 plásmidos de diferente tipo, pero si esos plásmidos comparten algún tipo de replicación, no pueden vivir juntos. Entonces, entre ellos son incompatibles. Es algo así como ustedes cuando viven en la misma casa con la novia, ¿cierto? Llega un punto en que dejan, ya no te soporto, vete, ¿no? Algo similar, ¿ok? En cambio, los plásmidos es como que desde el primer día no se pueden ver, ¿sí? Tenemos la casa, que en este caso sería la bacteria, y tenemos las personas, que en este caso serían los plásmidos. Ellos dos no pueden convivir juntos, ¿sí? Solamente puede estar uno. Es por eso que se crean varias familias. Esa es la incompatibilidad de plásmidos. Y es por eso que se crean varias familias, porque muchas de ellas no pueden vivir juntos. Aquí les muestro, chicos, los distintos métodos por los cuales ustedes pueden tipificar un plásmido. ¿Ok? Antiguamente se hacía a través de conjugación. Actualmente ya se utiliza PCR, el MLST, que son métodos moleculares para tipificar estas bacterias. ¿Ok? Actualmente también se utilizan otros métodos, por el cual nosotros RFLP, por ejemplo, distintos métodos moleculares que nos permitirían caracterizar a distintas bacterias, a los distintos plásmidos. Actualmente tenemos 23 grupos de plásmidos, ¿sí? En las cuales nosotros podemos caracterizar. Ahora, como ya les había mencionado, ¿cuál es la importancia de la presencia de estos plásmidos? Si ustedes han podido ver la bibliografía, este es uno de los primeros reportes que se ha dado el año pasado, donde el ministro de Canadá, David Cameron, informó lo siguiente: aproximadamente en el 2050 nosotros vamos a tener más muertes por la resistencia
que por pacientes con cáncer que con diabetes. Porque todos estos pacientes que lleguen al hospital van a morir más por la resistencia que por la propia enfermedad. Entonces la resistencia bacteriana pues es mortal, mucho más que una enfermedad. A ver, aquí chicos, ¿qué ven? ¿Cómo se llama este método? Kirby-Bauer, ¿no? ¿Algunos pueden alzar la mano quienes han trabajado con este método? Sin miedo, no les vamos a cobrar. A ver, pocos han trabajado. ¿Que en el hospital no trabajan chicos con antibiograma? ¿Sí? ¿Y por qué no alzan la mano? Uy, qué flojos. Le voy a decir al doctor Soto Pastrana que no ha querido alzar la mano, se lo juro. De San Bartolomé, por favor. Qué barbaridad. Ya, bueno. Pero ustedes creen que tienen Vitek, ¿no? Ya no tienen antibiograma, solo lo hacen para mecanismos, si no me equivoco. Bueno, en ambos casos ustedes pueden ver acá, que pueden deducir aquí, que esta bacteria es sensible, intermedia, resistente. Resistente, obviamente, no hay ninguna aquí, ¿cierto? Esto es un reporte del Vitek, chicos, donde obviamente ya antes teníamos que hacer esto, ¿cierto? Todo este método tedioso y teníamos que ver cómo la bacteria se enfrentaba, si había algo de inhibición o no. Y ahora ya tenemos este reporte, ¿no? Donde hace poco decíamos, ya, genial, nos liberamos de todos los métodos manuales. Pero ahora nos damos cuenta de que tenemos que seguir con los métodos manuales, tenemos que seguir, porque por ejemplo la resistencia a colistina ya no se puede medir así, se tiene que hacer por mí, y en algunos casos tenemos que ver mecanismos, entonces utilizamos esto. Pero en ambos reportes, miren, aquí tenemos resistencia, y acá muchos de ellos resistencia también. Detrás de toda esa resistencia se ubican mecanismos dentro de la bacteria, que pueden ser por la presencia de ciertas proteínas, llámense por ejemplo porinas, llámense actividad enzimática, pero todo esto es creado gracias a ciertos genes que tiene la bacteria, ¿sí? Y esos genes, en este artículo que les presento acá al frente de la evolución de los plásmidos, miren, los cromosomas presentan menos cantidad de genes de resistencia que los plásmidos. La mayoría de genes de resistencia están asociados a los plásmidos. No te asustes, pronto vamos a saber cómo combatir los plásmidos, ¿okay? Entonces, ¿se dan cuenta aquí? Tenemos mayor cantidad de genes de resistencia en plásmidos que en cromosomas. Y es que es importante saber de que los plásmidos pueden ser epidémicos, ¿sí? Este es un artículo donde resumen todos los plásmidos epidémicos que ustedes pueden encontrar, específicamente asociados a beta-lactamasas y carbapenemasas. Y es así que hablamos de la definición de plásmidos epidémicos. ¿Cuándo definimos un plásmido epidémico? Cuando se encuentran distintos hospederos, cuando se encuentran en diferentes países, o cuando se encuentran en bacterias de origen diferente y de fuentes diferentes. Miren un ejemplo. Ahí los chicos del hospital, por ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han visto un brote? Pongamos en este caso, como pasa en Cayetano. Ahorita pasaba en Cayetano. Tienen un brote en una unidad, por ejemplo cirugía, de una Klebsiella bleu. Van a pediatría y tienen una Enterobacter con bleu, ¿cierto? Van a la otra unidad y también tienen una Shigella con bleu. ¿Qué pueden pensar? ¿Muchos brotes? ¿Qué es lo que pueden creer? Se están replicando, las bacterias están compartiendo los plásmidos, mas no tienen una propagación clonal, ¿ok? Tener una propagación clonal significa tener la misma especie con el mismo gen de resistencia. En el caso de un plásmido epidémico tienen distintas bacterias y que se comparten de manera o que transmiten los plásmidos de diferentes especies. ¿Sí? Eso podría ser una transmisión horizontal, ¿no? Sí, exacto. Es que sucede que algunos plásmidos, lo vamos a ver más adelante, pueden transmitirse, son tan pequeñitos que se pueden transmitir en distintas especies también. Si tienen alguna pregunta, me avisan, pueden interrumpir la charla. Entonces vamos a enfocarnos en los plásmidos de resistencia. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos las beta-lactamasas. Me voy a enfocar específicamente en las beta-lactamasas
en enterobacterias, ¿ok? No voy a hablar de gram positivos en esta charla, voy a enfocarme específicamente en enterobacterias. De manera tal de que voy a conversar un poquito con ustedes de los plásmidos presentes en las beta-lactamasas de espectro extendido, en las beta-lactamasas de tipo AMC, en las OXA, específicamente las OXA 48, las carbapenemasas, y en las serincarbapenemasas y metalo-beta-lactamasas, que son las más estudiadas actualmente, ¿ok? Por su cantidad de resistencia. Miren aquí, este es un cuadro donde ustedes pueden ver la cantidad de resistencia que son portados por plásmidos. Miren, en América, nosotros tenemos una alta frecuencia de un plásmido, el plásmido de incompatibilidad I. Este plásmido de incompatibilidad I se encuentra frecuentemente asociado a resistencia en América, ¿sí? Y este plásmido está asociado también a la resistencia a colistina. Punto importante para estudiar los plásmidos. Vamos a otra razón para poder estudiar los plásmidos. El gráfico que ven acá es la presencia de carbapenemasas, de beta-lactamasas, de AMC, y su presencia en plásmidos. Vamos a averiguar, en el caso del plásmido ICF, ¿sí?, es uno de los plásmidos que transmite este tipo de resistencias. En el caso de este plásmido, pero creo que no ha salido, en el caso de ese plásmido, específicamente el INF, es bien chiquitito y es por eso que es tan fácil transmitirse. Aquí, miren, no se ve bien porque la gráfica es bien chiquita, pero miren, acá hay un cuadro de resumen. En el caso de las beta-lactamasas, las clonas CTX 15 y 14 son las más frecuentes que ustedes van a encontrar cuando caractericen a las bacterias resistentes. Las CTX 15 son los genes que van a poder expresar la resistencia en beta-lactamasa, ¿cierto? Los de tipo 14 y 15. Nosotros en Perú más tenemos la de tipo 15. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos? Miren, vemos de que estos están asociados a ¿quién? A estos plásmidos F que les había comentado hace un momento, ¿sí? Pasemos a las beta-lactamasas de tipo ANC. Estas también presentan resistencia y su gen primordial, o el gen que más se encuentra en AMCES, es el CMI tipo 2, ¿sí? El tipo 2 va a transmitirse a través de ciertos plásmidos. Miren, el plásmido de incompatibilidad AC. Este plásmido de incompatibilidad de tipo AC pues está asociado a multidrogoresistencia también, ¿sí? Y puede encontrarse tanto en humanos como en animales. Vamos a las carbapenemasas. Las carbapenemasas tienen tres familias importantes, la de tipo A, B y D. Y en ellas encontramos a las KPC, las NDM y las OXA 48. Bien, vayamos acá, miren el cuadro. Las metalo-beta-lactamasas, específicamente las que más encontramos, la NDM de tipo 1, y se transmiten a través del plásmido de incompatibilidad AC. En el caso de las KPC, las que son frecuentes también, en el caso de nosotros hemos encontrado una KPC de tipo 2, ¿sí? Hemos estudiado la KPC de tipo 2 específicamente en Klebsiella. Y miren, y encontramos aquí que estas pueden ser transmitidas a través del plásmido de incompatibilidad de tipo F2. En el caso de estos plásmidos de incompatibilidad, están bien asociados a las E. coli y también se pueden encontrar en humanos y también en animales. En el caso de las OXA 48, las que son más complicadas de identificar en el laboratorio y que tenemos que ajustarnos a la parte molecular, vamos a encontrar de que van a estar asociadas a los plásmidos de incompatibilidad LM. Y estos plásmidos de incompatibilidad están asociados, en muchos de ellos, a varias beta-lactamasas, ¿sí? Como van a encontrar aquí. Entonces, varios de los plásmidos están transmitiendo los genes de resistencia de aquellas drogas importantes y de importancia clínica, ¿sí? Entonces, estos plásmidos de resistencia han evolucionado, señores, ¿sí? Y entonces no se han quedado en solamente tener genes de resistencia, sino que los están transmitiendo, ¿sí? Y están transmitiendo las peores resistencias, las resistencias a colistina, las resistencias a beta-lactamasas, a carbapenemasas.
Entonces miren, cuando hablamos de plásmidos, ahora ya hablamos de la evolución de estos plásmidos. Cuando ustedes vean estos plásmidos que son conjugativos, nosotros vamos a encontrarlos frecuentemente en enterobacterias y en enterococos. Y están bien asociados a los que son conocidos ahora como superbacterias, ¿cierto? Aquellas que se van a encontrar en ambientes nosocomiales y que no solamente van a tener factores de virulencia, sino también factores de resistencia que son de importancia clínica. Miren, este es un infograma de lo que es con respecto a las superbacterias y relacionan a dos bacterias importantes, las Klebsiellas y las E. coli, ¿no? Y bueno, acá siempre que los nombres científicos son importantes, siempre en cursiva. Entonces, se dan cuenta aquí, la transmisión de estas superbacterias es que también tienen plásmidos que les permiten transmitirlas no solamente de persona a persona, de bacteria a bacteria, sino de continente a continente. Y les voy a dar varios ejemplos. Cuando nosotros hablamos de la presencia de plásmidos, les comenté, recuerdan del fitness de la bacteria, pero ¿qué es el fitness de la bacteria? ¿Qué significa eso? Significa la tasa de crecimiento y el tiempo de generación de una bacteria. ¿Por qué creen que utilizan a las bacterias como vectores en la ingeniería genética? ¿Por qué no utilizaron una célula eucariota? Por el tiempo de generación, exacto, ¿sí? Y eso se debe a que la bacteria se encuentra súper bien para poder dividirse. En el caso del fitness de la bacteria, cuando esta bacteria tiene genes de resistencia y las encontramos dentro de los hospitales, miren, estas bacterias que se encuentran dentro del hospital le sufren un costo gravísimo a la bacteria, un costo en el fitness, o sea, en la división de esta bacteria. Específicamente estas bacterias que se encuentran en los hospitales. Pero miren cómo han evolucionado estas bacterias. Estas bacterias lo que han hecho, a través del tiempo, han hecho mutaciones compensatorias. ¿Qué significan esas mutaciones? Que en aquellos puntos de división donde las controlaban, donde la división no era tan frecuente, ¿qué es lo que ha pasado? Ha mutado. Y ahora se dividen igual que antes. Entonces, aquí encontramos una compensación evolutiva de estas bacterias. ¿Ven estas mutaciones puntuales que se dan? Tanto a nivel de cromosoma como plásmido. Entonces, están evolucionando. Ya no se demoran en dividirse. Bien, les he presentado que los plásmidos pueden estar en ambientes nosocomiales, llámese hospitales, también en la comunidad, pero también en la fauna silvestre. Maribel, por favor, no tiene nada que ver la resistencia con el medio ambiente, no tiene nada que ver con veterinaria. Sí tiene que ver mucho. Maribel no tiene que ver nada con alimentos. Tiene que ver mucho, ¿cierto? Se dan cuenta ahora que sí, tiene que ver, es multidisciplinario. Y miren también mis amigos de ambientales, los que trabajan con muestras ambientales. En la fauna también son indicadores, la presencia de resistencia también son indicadores importantes. ¿Por qué? Miren, pueden encontrarlos en la ciudad, pero también pueden encontrarlos en la agricultura y en distintos continentes. ¿Y cuáles son los que conectan a esto? Las aves migratorias, por ejemplo. Y actualmente nosotros estamos desarrollando un estudio en aves migratorias que hemos encontrado resistencia a colistina, les cuento. Hemos estudiado la parte de Paracas, algunas aves, y se ha podido obtener la parte de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que ¿para qué nos sirve estudiar la fauna silvestre? Pues, si nosotros pensamos de que no hay contacto de estos animales con el ser humano, ¿se dan cuenta que sí hay contacto? A través de la tierra, a través del agua, porque estamos utilizándola, ¿cierto? Y entonces estamos contaminando esos ambientes que creíamos que no tenían contacto con el hombre. Y actualmente son indicadores de contaminación. Entonces, nosotros podemos ver que se pueden encontrar tanto estos plásmidos en humanos, ganados, y también están asociados a resistencia a múltiples fármacos. A continuación, les voy a mostrar, chicos, las investigaciones que estamos haciendo. A ustedes, que muchos de ustedes son de pregrado, me parecería genial de que ustedes puedan trabajar esto, que si tienen dudas nos escriban. Ya les voy a mostrar el grupo que estamos trabajando en esto. Y este es un trabajo que presentó Ana Granda, es una estudiante también de Villarreal, que llegó a nuestro laboratorio. Y nosotros hicimos un proyecto de diarrea en niños menores de 5 años, y llegaban las muestras, qué aburrido, ¿no? Todo el día procesando. Llegaban las muestras, Y hubo un momento en que nos pareció raro
Porque ceftriaxona, resistente a ceftriaxona, resistente a cefoxitina, resistencia a cefalopurina de tercera. ¿Qué pasa con él? Y todos eran salmonelas. Entonces los chicos de los hospitales siempre tienen que estar atentos a sus resistencias. Entonces decíamos, pero qué raro, ¿por qué tenemos? Oye, hay que guardar esas cepas, nos parecen interesantes. En el momento no podíamos trabajar. Y Anita me ayudaba, ¿sabes? Que siempre, sí, guarda la peptona, para todo. Los guardábamos. Después estudiamos estas cepas, cuando ya teníamos tiempo, cuando pasó el proyecto. ¿Y qué fue? Resultó que en un tiempo determinado, miren la resistencia a esta bacteria, resistencia a ampicilina, tetracyclina, nitrofrantorina, nalidícico, ceftriaxona, ceftazidima, cipro, solamente bajo. Les hicimos un REP-PCR y miren, se parecían. Bueno, les voy a comentar que en este momento, este es un estudio más o menos como que de 5 años atrás, y cuando hicimos este REP eran nuestras primeras pruebas de REP, y atrás creo que ya está Kenny, que ha venido uno de nuestros colaboradores del laboratorio, que se sacó, pues todos los días paraba corriendo el REP-PCR hasta que le salió lindísimo. Entonces, esta gráfica la vamos a cambiar en algún momento. Bueno, en la publicación ya la estamos poniendo. Entonces, esta salmonela lo mandamos a España a un colaborador, a un doctor que nos ayudaba, y lo mandó secuenciar. ¿Y qué era? Era una salmonela Cellovar infantis que agregaba una CTX de tipo 9. Bueno, nosotros dijimos ya, oye, ¿y si lo presentamos en el INS porque hay un congreso? Terminamos ganando el tercer puesto de póster del trabajo. Y bueno, pasaron así los días y siempre con Kenny también conversamos porque Ana ya tenía que trabajar, se fue a trabajar a otra parte, ya está en su publicación de su artículo. Y hace un poquito de tiempo escuché a mi amigo Ronnie, no pude ir a verlo al INS, pero habló de Salmonella infantis, ¿sí? Y lo que él habló fue lo siguiente, que encontraron que había muchos niños con diarrea, habían alimentos con salmonelas ble, que era lo mismo que yo había encontrado, y que encontraron un plásmido, que con el tiempo había evolucionado. Este es un plásmido Salmonella infantis, ¿sí? De Perú. Y miren, esta salmonela ha tenido su primera salmonela, digamos que llegó a Perú en el 99, en el año 99, y ha evolucionado este plásmido, ¿sí? ¿De dónde viene esta cepa? De Israel. ¿Cómo llegó a Perú? Ni sé cómo habrá llegado a Perú, pero llegó a Perú. ¿Y qué cosa hizo? La tigresa, no. Entonces, llegó a Perú, ¿ok? Llegó a Perú y ha evolucionado y tiene un megaplásmido, ¿sí? Y también es una CTX de tipo 9, o sea, es la misma, ¿no? Yo creo que es prácticamente, sí o sí es la misma. Bueno, entonces está para comparar esto. Ese es uno de los estudios. Otro estudio que hizo Gertrudis Sorna fue caracterizar las Klebsieras y miren, encontró una KPC2 y si ustedes recuerdan, esta KPC también está transmitida por plásmidos. ¿Qué encontró ella? Miren, 3 plásmidos codificando los genes AMC, o sea que no dan resistencia a cefaloporinas, en este caso cefoxitina, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso esta bacteria pues se encontró 3 plásmidos. Este es otro estudio, me da risa esta foto que me tomaron ahí en la esquina, pero este es un estudio, como les comentaron al inicio, yo hice una estancia en Siena, en Italia, y ni yo recién me tomo conciencia de este estudio, no me digan. Entonces, en este estudio hicimos el estudio de resistencia a quinolonas en heteroagregativas y estudiamos los plásmidos. Miren estos plásmidos de E. coli heteroagregativa. Maribel, ¿para qué sirven esos plásmidos? ¿Para qué sirven estas bacterias? Estas bacterias son aquellas, les cuento un caso chiquito. Yo decía ya, las E. coli larogénicas no las pueden identificar en el laboratorio porque la serología no sirve. La mayoría de laboratorios hace serología. Entonces, había una niña de Iquitos que tenía diarrea más de un mes. Ya había viajado, se había ido a todos los laboratorios habidos por haber. Y nos dijeron, por favor, esta niña mía perdió mucho de peso, Maribel, que no sé qué, que no sé cuál. Y la doctora Ochoa, que es mi jefa, me dijo, Maribel, por favor, ayúdanos. Ya, otra vez, vamos a tomar la muestra. Solamente que es en el colis. Campylobacter tampoco. Adenovirus otra vez tampoco. Más de un mes. Nada. Entonces, si vemos si son diarogénicas, sí, vamos a correrle el PCR en tiempo real. Corrimos y en una E. coli heteroagregativa. ¿Qué pasa con esta diarrea persistente? Específicamente en colis heteroagregativas presentan biofilm. Al presentar biofilm,
tampoco permite el ingreso de antibióticos y permanece por mucho tiempo. Entonces ya ahí va la jugada del antibiograma y saber qué tipo de droga poder aplicar. Bueno, y por eso la importancia de nosotros en el entero agregativo. Y de ahí hicimos el estudio de quinolonas, porque muchas de las bacterias que causan pues diarrea pueden ser tratadas con quinolonas, obvio que en niños no. Pero vimos la presencia de plásmidos. Y este tipo de plásmido, miren, es el tipo de col-E. Este tipo de aquellos que secretan la colicitina. Recuerdan que les comenté esta proteína que puede matar a otras bacterias, ¿sí? Es este tipo de plásmido. Y este plásmido también puede transmitir resistencia a colistina. Entonces, no hemos estudiado eso, sería bueno de repente tener el gen ahí. Bien chicos, conclusiones de esta presentación que quisiera que se lleven a casa es la implicancia y la adquisición de los plásmidos de la resistencia antimicrobiana. La diseminación tanto a nivel nosocomial, o sea en hospitales, en la comunidad y en ambientes silvestres, y la presencia de plásmidos tanto epidémicos y de clones, aquellos que puedan estar dentro de los hospitales. Estoy dejando alguna bibliografía. Me gustaría de que la intención del estudio de la resistencia no es que los antibióticos sean malos, sino hay que saberlos utilizar en el momento adecuado, cuando un médico lo medique, en un tiempo determinado, ¿sí? No es que no queremos que utilicen antibióticos, es que tomemos conciencia de que ustedes no pueden ir a la farmacia y pedirse un antibiótico, ¿sí? Ojalá que no lo hagan. Y en noviembre es la fecha del uso racional de antimicrobianos. Aquí les quiero presentar un poquito mi laboratorio. Bueno, es mío, es de todo el grupo. El laboratorio de enfermedades entéricas y nutrición. Acá está la doctora Ochoa, la doctora Coralí. Y la doctora Coralí ahorita está liderando la parte de resistencia antimicrobiana. Esta es la página de Facebook que nos pueden encontrar, y ahí ponemos todas las publicaciones, todas las noticias que tenemos en el laboratorio, los cursos que tenemos. Entonces, y también les damos estos flyers de la Organización Mundial de la Salud, y si ustedes quieren agregarse para que ustedes lo transmitan. Para mí es muy importante que ustedes también les conversen a su familia, que les hagan entender y que traduzcan estas cosas que para nosotros son palabras técnicas, las traduzcan, ¿no? Las traduzcan a sus familiares, a que no es bueno que, por ejemplo, los niños, ustedes pueden creer, hemos hecho un estudio de la encuesta del uso de antimicrobianos. ¿Saben quiénes se amargan más porque no les dan antimicrobianos a sus niños? La mamá. La mamá se va amarga con el médico cuando le dice: no señora, no le puedo dar antibióticos. ¿Pero por qué no? Si mi hijo está mal. En los niños, más frecuente es, en algunos casos, la parte viral. Si ustedes tienen un resfrío en la parte viral, frecuentemente, a menos que esté sumamente mal, ¿no? Bueno chicos, yo no pude venir a exponer la fecha que me tocó porque falleció un familiar mío. Con mucho quería dedicarle esta presentación a él. De repente a muchos sí ha llegado el consejo, a muchos no, pero yo me acuerdo que él decía: tú tienes que hacer todo lo posible para hacer bien tu trabajo. Entonces es dedicado para él. Y nada, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? No, dime María. Buenas noches y felicitarte por tu exposición. Y ha sido bastante ilustrativa, y me gustaría preguntar si es que ustedes ya han visto casos de resistencia a colistina. ¿Por qué porcentaje más o menos? Por favor, gracias. Bueno, particularmente no mi grupo, porque ahorita yo estoy viendo otras cosas, pero ya han hecho estudios de resistencia en Klebsiella y se han encontrado. En el caso mío, estoy trabajando ahorita con cepas ambientales, tanto de aves migratorias como de agua, y en aves migratorias sí hemos encontrado. Ahorita nos falta hacer la parte de secuenciamiento, y nada, esa es la última etapa del proyecto que vamos a ver. Y sí hemos encontrado, y tengo entendido que hay otros grupos que también ya lo han encontrado.
Entonces, falta reportar, ¿no? Falta reportar. Claro, también falta hacer estudios de colistina en animales domésticos, pero afuera, en el extranjero, ya han hecho algunos estudios y sí hay presencia, ¿no? Lo peligroso de esto es que estudian genéticamente, pero también tenemos que hacer las pruebas fenotípicas, ¿no? Como son el MIC, por ejemplo, para poder ver la presencia, si se está secretando la proteína o no, ¿no? Entonces, pero sí hay. Yo pienso que sí va a haber. El asunto es de que si nosotros seguimos con la presión de drogas, o sea, siempre creo que vamos a tener el problema, ¿no? Recordemos que colistina, ¿por qué es importante el estudio de colistina? Porque el colistín fue utilizado en los años, digamos, si no me equivoco, 70, en los años 60, y era nefrotóxico, entonces se dejó de utilizar. Entonces, debido a que estos años ya no tenemos más droga que utilizar, despertaron esas drogas y las están utilizando ahora, porque ya no hay resistencia todavía, pero ya estamos viendo de que sí hay cepas resistentes, ¿no? El problema es de que inclusive los médicos no saben utilizar los antibióticos. Entonces es importante de que nosotros los orientemos y que nosotros estemos empapados, porque les voy a decir, hay un curso en Malbrán, que Moniquita está acá y que van a ir mis compañeras también, el Malbrán, en Argentina, donde, no me va a dejar mentir Mónica, que ahora estamos acá, donde el médico le pide la sugerencia al microbiólogo de qué es lo que tiene que dar. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis amigos que trabajan en los hospitales, yo creo que es una manera importante de compartir con el médico los conocimientos y que puedan trabajar juntos, ¿no? Y que puedan referir qué es bueno, qué es mal, o qué es lo que se está presentando, algo nuevo en el laboratorio, ¿no? Yo quería presentarles, Mónica también va a estar aquí, si pueden hablar ahí con ella más tarde. Nosotros vamos a hacer un curso de resistencia el viernes y el sábado, aquellos que se animen, tanto para la parte teórica o práctica, otros gustosos de poderles enseñar así todo lo que necesiten desde lo básico, porque la idea es que aprendan bastante sobre este tema, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué departamentos o regiones del país está habiendo mayor resistencia, mayor casos de resistencia? Ya, hay un proyecto, el Vira Perú, que es un proyecto que está manejándose con la doctora Coralí. Y ahorita no tengo la base de datos de resistencia, pero yo te voy a decir mi experiencia. Chiclayo tiene carbapenemasas. Piura, yo una vez que hice un estudio, todo estaba infectado con beta-lactamasas. Me acuerdo que... ¿Sabes cuál es lo malo en provincia y si esto se está transmitiendo de todas maneras? Es que las personas que están en el laboratorio tienen que entrenarse un poquito más. Porque le dejan... O sea, aprende, el Bytec no te dice todo. Al Bytec tú a veces tienes que, ya está bien, te bota beta-lactamasa, pero si quieres guardar tus cepitas, mándalas al INS, o si no, hazte un contacto. Por ejemplo, los chicos de Chiclayo se hicieron contacto con nosotros y así se les dio, mira, tienes tal cosa, y ahora ya controlan mucho más su unidad la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, Chiclayo y Piura fueron los que vimos que sí tienen bastante resistencia, pero no los identifican porque no entran a ese campo de investigación, ¿no? Entonces sería importante ver, pues, ¿no? ¿A nivel de hospitales o...? Hospitales. No podría darte más datos, de repente más adelante el Vira Perú va a presentar sus resultados, me parece, a fines de año, y ahí te podríamos decir un poquito sobre el reporte de la resistencia. Pero yo pienso que si en Lima encontramos beta-lactamasas, encontramos carbapenemasas, imagínate afuera. Donde la gente es peor, pues van a la farmacia y compran antibióticos, o sea, peor todavía que en Lima, ¿no? Entonces no sé. Ojalá que se pueda hacer un control de infecciones pronto en los hospitales. Sí. ¿Qué medidas se podría tomar ante estos cuestiones naturales? Los médicos epidemiólogos saben dentro del hospital cuáles son las medidas cuando tenemos la parte plasmídica y no clonal. Eso es lo principal es el aislamiento de los pacientes. Los hospitales deberían tener control de colonizantes, porque así también puedes aislarlos en la parte de emergencia. En el caso de la población,
en el caso de la personal de salud, por ejemplo, el lavado de manos es esencial. Y todos regresan a la parte de bioseguridad, ¿no? Que nosotros, yo creo que en la universidad, todos, ¿no? Siempre bioseguridad no le hacíamos caso, ¿no? Por ejemplo, paseamos con nuestro mandil en el comedor, todos porque querían que estudiamos medicina. Siempre hacemos eso, ¿no? Pero, por ejemplo, los equipos de protección personal, lo básico para el personal de salud. Se hizo un estudio en Italia donde controlaron eso, el lavado de manos, el uso del alcohol gel en el personal de salud y se redujo la presencia de estas bacterias. Entonces, actualmente también se están haciendo estudios con cobre, donde no hay adherencia de las bacterias, de estas bacterias, estudio en material de los pacientes también. El otro control, como te digo, tiene que ver más que todo con el PROA, que es la traducción de stewardship, que es el control de los médicos, por parte de los médicos, de utilizar una droga tan amplia y de ahí bajar, ¿no?, a drogas mucho más específicas, pero eso va de la mano con el laboratorio porque tienen que identificar rápidamente la bacteria, ¿no? Y bueno, esos son los principales controles que se pueden dar, ¿no? Pero sí es importante, hay una doctora en Estados Unidos que está haciendo todo el boom del estudio de los plásmidos en la transmisión de UCI, específicamente. Entonces es súper interesante, ojalá que pueda venir a Perú y poderles dar una charla con él. No sé, ¿otra pregunta? Bueno chicos, cualquier cosa ya saben, tienen el Face y también si tienen mi correo. ¡Ay! Nunca pregunta, sino Mayel, agradeciendo tu presencia el día de hoy. Sí, decía cuando estuvo presente la vez anterior, porque tuvo un problema que lo comentó. Agradecemos el día que estés acá, mira la cantidad de gente que ha venido. Y es verdad la importancia que tiene esto de la resistencia de los, ¿no?, que han originado los microorganismos a los antibióticos, ¿no? Inclusive se sabe que hoy los hongos también tienen resistencia a los antimicóticos, ¿no? Y así como los plásmidos son muy importantes en ello, también se ha visto otros mecanismos como la bomba de flujo que imagino por ahí también lo han visto. Bien, a nombre de la directiva, agradezco tu presencia acá, en el momento complicado que tuviste la vez anterior, y agradezco tu participación el día de hoy. Lamentablemente hay un poquito de plato, tenía otra actividad, pero me imagino que ha sido muy interesante y mira la cantidad que tenemos acá. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, en nombre del Consejo Directivo les hemos presente un diploma en reconocimiento a su aporte a la ciencia y ojalá pues que no sea primera charla, sino que no frecuente, ¿no? Es muy interesante el tema que has puesto. Felicitaciones. No, pero nos podemos parar con todos acá. Le pregunto una foto. Y la verdad, los profesores Chicos, pásense para que puedan ser después etiquetados también en la página de laboratorio también. Y sale también en la página web del colegio. Pasen adelante. Aquí adelante entran todos. ¿No está el fotógrafo? Nico, ¿qué salió? Por favor. Si alguien no está interesado en el curso que se va a llevar a cabo el día de hoy, que es el sábado, pues pueden subir al segundo piso a inscribirse. Hasta hoy día es una clase de instrucción. Pasen por aquí, muchachos. Chicos, pasen. ¿Dónde están los fotógrafos? Ahí va, ya pasó Pablo. A ver, los chicos
San Bartolomé. Terrible. A ver, nadie más. A ver, sonrían y hagan plágidos. 1, 2. ¿A dónde? Allá. A ver. 1, 2. Yo me como siga, así que no se preocupe. Listo. A ver, los que están interesados en el curso 5 y 6, en el segundo piso pueden separar sus inscripciones y que no se lo completo. Acuérdense que el curso empieza el viernes 5 a las 2 teórico y el práctico el día sábado, ¿no? Se aplica a la misma hora, ¿no? Bueno, no voy a decir